Otro tipo de línea, muy utilizado sobre todo en frecuencias elevadas, son las strip line. Pueden ver que es un conductor que está depositado electroquímicamente sobre un sustrato aislante y conectado a una ficha o conector de entrada y una ficha o conector de salida. En principio, parecería que la unión entre la entrada y la salida es con una línea conductora que podría ser absolutamente reemplazada por un cable. Pero la forma, las características, el tamaño de esta línea impresa y la distancia entre esta línea y el fondo, que es un material conductor, y la tapa, que es otro material conductor, es decir, con características capacitivas, le da propiedades particulares a esta línea que para nada equivalen a unir este punto con este otro con un cable. En este gráfico se muestra una parte de una strip line con sus características físicas, longitud, espesor, un material conductor superior, un material conductor inferior separados por una distancia conocida. La distancia entre la strip line y la línea conductora superior también es conocida, lo mismo entre la strip line y la línea conductora inferior. Todo este material aislante tiene una constante dieléctrica conocida. El espesor de la strip line también es un dato. Todo esto hará que esta línea de conducción, esta strip line, tenga características conductivas que le den un valor particular fundamentalmente a su impedancia característica y a la atenuación que va a producir a distintas frecuencias. Una variante de la strip line es la micro strip line. La diferencia básica es que la micro strip line está formada por una línea conductora, un sustrato dieléctrico o aislante y una base conductora. No existe el techo conductor, es decir, esa especie de sándwich que formaba la strip line. La micro strip line es solamente la línea, material dieléctrico y un material conductor de base, también con todas sus características dimensionales que le dan propiedades particulares. Una micro strip line tiene por lo tanto un dieléctrico más angosto, menor atenuación que las strip line, mayor ancho de banda que las strip lines y mucho más fácil de fabricar y más barata, ya que no tiene esa tapa superior y tiene menores dimensiones. Las desventajas de la micro strip line frente a la strip line es que es más difícil lograr la tolerancia, es decir, las características que le voy a dar por el tipo de dieléctrico, por la forma física que tiene la microstrip, por las distancias, por la geometría, hace que esas características varíen más fácilmente, tengan menor tolerancia que la strip line. Es decir, si tienen, por ejemplo, o presentan una atenuación de 2 dB a una frecuencia de 5 GHz, ese 2 dB puede correrse un porcentaje hacia arriba o hacia abajo, más difícil de controlar, más difícil de predecir que si fuera una strip line donde el hecho de tener esa segunda capa conductora, ese techo conductor, ajusta con mayor precisión las características eléctricas del conductor. Y por último, una micro strip line soporta menor número de líneas, menor cantidad de líneas conductoras sobre el sustrato dieléctrico. Esto tiene que ver con los fenómenos de tolerancia que mencioné hace instantes. Aquí podemos ver una strip line. Esto es el sustrato aislante. Este es el material que forma toda la base conductora. Esta es la línea, la strip line. Fíjense que además cambia de espesor, no tiene el mismo ancho a lo largo de todo su recorrido. Por último, aquí arriba va colocada la tapa que forma el sustrato conductor superior de la strip line. Fíjense que está indicado la frecuencia central para la cual está calculada esta strip line, que para este caso es de 2 GHz.
Acá vemos una micro strip line donde tenemos el sustrato aislante. Debajo de esto, unido con estos tornillos que se ven en los vértices, tenemos la pieza conductora, y esto que vemos aquí es la micro strip line. Esta es la línea de transmisión donde esta curva que hace tiene características eléctricas propias. Una entrada, una salida, y el hecho de que siga esta curva le da propiedades de capacidad entre este conductor separado por un dieléctrico con este otro conductor, y propiedades inductivas porque esta vuelta corresponde a una espira de una bobina. Es decir, esto que aparentemente uno estaría tentado de reemplazarlo por un cable, simplemente que una este punto con este punto, conforma un circuito LC. Finalizando esta introducción, vemos un balloon. La palabra balloon proviene de unir balanced con unbalanced, es decir, es un dispositivo que permite unir, conectar eléctricamente líneas balanceadas con líneas desbalanceadas. Vemos aquí cómo es internamente el circuito de un balón, en el cual tenemos una serie de bobinas, núcleo de ferrite, capacitores. Aquí tenemos una bobina con núcleo toroidal que permite de un lado, entre estos tornillos, por ejemplo, conectar la línea balanceada, dos cables paralelos, y del otro lado un coaxil, una línea desbalanceada. Los balones son bidireccionales, es decir, para un lado conecta balanceada con desbalanceada, o visto al revés puede conectar una desbalanceada con una balanceada. Todos los conectores tienen características eléctricas específicas que hacen que no cualquier conector se pueda utilizar directamente con cualquier línea. Fundamentalmente la denominada impedancia característica, tema que repito veremos en la próxima clase. La familia de los PL259 es un típico conector que se utiliza en equipos de UHF. Como pueden ver en esta foto, el proceso de armado tiene una técnica particular para justamente evitar o minimizar las pérdidas o la atenuación que produce todo conector en una línea de transmisión. Por eso siempre se debe tratar de utilizar líneas de transmisión sin unir con conectores cuando no es imprescindible. Es decir, si tengo que hacer un tendido de 20 metros de coaxil, no utilizar restos que hayan quedado y hacerlo con 2 o 3 tramos de coaxil unidos con conectores, porque cada conector que utilice va a producir una atenuación, una pérdida en la señal, por mejor que esté hecha la conexión o por más prolijidad que se haya tenido en el armado del conector. Otra familia de conectores son los BNC. BNC proviene de Bayonet Nail Conselman. Nail Conselman son apellidos. Bayonet hace referencia al tipo de unión, que es a presión y un giro de aproximadamente 90 grados de la ficha, similar al encastre de una bayoneta. Como ven, hay en todas las familias conectores machos, conectores hembra, conectores T, como este que permite pasar o hacer una transferencia entre BNC y otra familia de conectores. Los conectores subminiatura, que tenemos toda una gama desde los SMA, esto es subminiature tipo A o versión A, hasta los tipo F, es decir, de la A a la F tenemos un tipo de conector para cada letra, con pequeñas variantes, donde lo que cambia fundamentalmente es el sistema mecánico entre macho y hembra del conector para permitir su unión. Otro tipo de conector que se utiliza en UHF y en microondas son los tipo N o tipo Paul Nail, donde pueden ver un despiece de la ficha con una serie de componentes, arandelas, conductoras, arandelas aislantes, materiales aislantes de teflón, que tienen un orden en el armado,
lo que implica ser muy cuidadoso para evitar justamente introducir un factor de atenuación en el conector. Los conectores o fichas RCA, Radio Corporation of America, muy conocidas en equipos de audio y en equipos de video, sobre todo en banda base. Vemos aquí una ficha o conector que permite el pasaje de BNC de este lado a RCA del otro lado. Tengan en cuenta que el cambio de tipo de conector implica cambio en las características eléctricas de la señal, y vamos a ver próximamente que esos cambios generalmente implican atenuación o pérdida de señal, y hay que ser muy cuidadoso en el uso de los conectores porque gran parte de los problemas en las instalaciones de los equipos de comunicaciones es la falta de cuidado en el armado y sobre todo de mantenimiento de las fichas y conectores, fundamentalmente cuando están a la intemperie y más aún sometidos a condiciones adversas como el agua de mar, la salinidad, las bajas o las altas temperaturas y la oxidación, sobre todo cuando no se tiene en cuenta el uso de conectores de buena calidad.